Las lágrimas del diablo. La sirena de la fábrica retumbó como un lamento metálico que se estiraba por los pasillos vacíos. Era la señal de salida, aunque para Isaac, más que liberar, sonaba a un suspiro cansado del propio edificio, como si también estuviera exhausto después de otro día de trabajo interminable. Isaac apagó su máquina. El silbido del vapor se mezcló con el crujido de los engranes que tardaban en detenerse, como si protestaran por ser obligados a descansar. Sus manos, cubiertas de grasa negra, temblaban un poco. No sabía si por el frío nocturno o por la fatiga que llevaba acumulada hacía meses. Su espalda dolía con cada movimiento. Sus botas pesaban como si en vez de suelas fueran bloques de concreto. Eran las 11:07 p.m., la hora en la que el mundo parece aguantar la respiración. Caminó por el pasillo principal, donde las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de rendirse. El eco de sus pasos rebotaba contra los muros grises, y detrás de él, la fábrica quedaba sumida en un silencio espeso. Afuera, el viento del parque industrial arrastraba hojas secas y un polvillo metálico que se pegaba a la ropa como ceniza. Mientras avanzaba hacia la salida, Isaac pensó lo mismo que pensaba casi todas las noches. No sé si aguante otro año aquí, me está matando, solo quiero llegar a casa. Cuando salió al exterior, el aire frío le quemó la cara. Encendió el celular. 11:10 p.m., 7% de batería. Le quedaban aproximadamente 10 minutos para llegar a la parada, y rezaba para que todavía pasara un camión a esa hora. Las calles del parque industrial estaban prácticamente muertas. Solo postes viejos, el sonido de un tren lejano, y el zumbido constante de las máquinas que nunca dormían. Isaac ajustó su mochila y comenzó a caminar. A 2 cuadras, el silencio se volvió más denso. No había autos. No había viento. Nada. Como si el barrio industrial estuviera conteniendo el aliento, esperando algo. Fue entonces cuando, justo una cuadra antes de la parada, lo vio. Un hombre de pie junto a un poste de luz, perfectamente iluminado por un foco que parecía esforzarse por no parpadear. Isaac se detuvo. El tipo no encajaba para nada en ese lugar. Vestía un traje negro impecable, de corte caro, con un abrigo largo que caía como una sombra elegante. El cabello oscuro peinado hacia atrás, la piel pálida, casi luminosa bajo la luz amarilla. Era alto, con una postura recta que transmitía una mezcla rara entre autoridad y fragilidad. Pero lo que verdaderamente congeló a Isaac fue otra cosa. El hombre estaba llorando. No era un llanto escandaloso. No era desesperado. Era un llanto silencioso, contenido, apenas un par de lágrimas que resbalaban por su rostro impecable como si fueran gotas de cristal. Esa imagen era tan extraña, tan fuera del lugar, que Isaac sintió un escalofrío. Pero su empatía, esa cualidad que tantos le habían dicho que era su mayor virtud, y su perdición, lo empujó hacia adelante. Con pasos lentos, acercándose con cuidado, dijo: «Señor, ¿está bien? ¿Puedo ayudarlo en algo?» El hombre no respondió. Solo negó con la cabeza, suavemente, como si la simple idea de hablar le doliera. Isaac tragó saliva. Dio un paso más. «¿Está seguro? Mire que, se ve mal. Si necesita que llame a alguien, puedo intentarlo antes de que se me apague el celular». Silencio. Pero entonces, el hombre levantó la mirada. Sus ojos eran profundos. No negros. No azules. Profundos, como si tuvieran más de un color al mismo tiempo. Como si tuvieran siglos de historia detrás. Se enjuagó una lágrima con un gesto breve, elegante, casi ritual. Y habló por primera vez, con una voz cálida pero rota. «No deberías preocuparte por mí, Isaac». Isaac sintió un nudo en el estómago. No le había dicho su nombre. El corazón de Isaac dio un pequeño salto al escucharlo pronunciar su nombre. No como una adivinanza. No como algo casual. Sino con la familiaridad de alguien que ya lo conocía. Isaac miró alrededor, esperando ver a alguien más, alguna explicación lógica, una placa con su nombre, cualquier cosa. Pero no había nada. Solo la calle desierta, el zumbido del poste y aquel hombre elegante. «¿Cómo, sabe mi nombre?», preguntó Isaac, retrocediendo medio paso. El hombre hizo un gesto con la mano, suave, casi paternal. «No te asustes. No estoy aquí para hacerte daño». Su voz tenía un peso particular. No era grave ni profunda, era serena. Como si cada palabra estuviera cuidadosamente pulida antes de salir de su boca. Isaac tragó saliva, dudando. ¿Necesita que llame a alguien? ¿O quiere que lo deje solo? El hombre sonrió, apenas. Fue una sonrisa triste. Antigua. «No, Isaac. Quiero que me escuches.
Una ráfaga helada de viento atravesó la calle, levantando polvo y haciendo que el poste parpadeara. Las sombras parecieron moverse alrededor de los dos. El hombre respiró hondo, como quien se prepara para un peso largo guardado. Mi nombre es Lucifer. Isaac sintió que el aire se le atoraba en los pulmones. Durante un segundo, pensó que había escuchado mal. Pero no. La palabra se quedó flotando entre ellos, como una sentencia. Lucifer. El ángel caído. El adversario. El que nunca está donde debería, y sin embargo estaba ahí, parado bajo un poste de luz en un parque industrial, llorando como un hombre derrotado. Isaac dio una carcajada nerviosa. ¿Lucifer? ¿Cómo, el Lucifer? Tratando de sonar incrédulo, aunque su piel ya estaba erizada. Como ese, sí. Respondió él, limpiándose otra lágrima. Aunque no es un nombre que disfrute usar. Isaac sintió como sus manos comenzaban a sudar a pesar del frío. Pero, usted no se ve, no sé, como uno esperaría que se viera el diablo. Nunca fui un monstruo, Isaac. Susurró él, con cansancio. Nunca lo fui, hasta que me obligaron a convertirme en uno. Isaac permaneció quieto. No sabía si salir corriendo o seguir escuchando. Pero algo en la voz de ese hombre lo mantenía clavado al suelo. Lucifer bajó la mirada. Una nueva lágrima cayó, silenciosa. Sé que te preguntas por qué lloro. Dijo, casi en un murmullo. La respuesta es simple, y, al mismo tiempo, más complicada de lo que cualquier humano podría soportar. Su mirada subió despacio, encontrándose con los ojos de Isaac. Lloro porque, estoy cansado. Isaac frunció el ceño. ¿Cansado de qué? Lucifer dejó escapar una risa amarga. De mi trabajo. La palabra trabajo sonó absurda en su boca. Pero no había burla, ni ironía. Era literal. ¿Su trabajo? Preguntó Isaac, intentando procesarlo. Lucifer asintió. ¿Crees que el tuyo te está matando? ¿Crees que te exige demasiado? Preguntó suavemente. Yo hago lo mismo, pero a escalas que ningún ser vivo podría resistir sin quebrarse. Isaac no sabía qué decir. Lucifer continuó. Mi tarea no es gobernar el infierno, como dicen tus libros. Sus ojos brillaron con un dolor inmenso. Mi tarea es operarlo. Gestionarlo. Mover la maquinaria del castigo eterno. Mantener encendida la lógica cruel de un sistema que no diseñé yo. Isaac sintió un escalofrío recorrerlo. Debo torturar almas, Isaac. Almas que no son malas. Almas cuyo único crimen fue pensar, dudar, cuestionar. Las mismas cosas que yo hice. El aire pareció congelarse alrededor de él. ¿Dudar, de Dios? Susurró Isaac. Lucifer asintió, con una mezcla de vergüenza y furia. Dudar. Imaginar un mundo distinto. Preguntar por qué. Respiró hondo. Y ahora debo destruir, una y otra vez, a aquellos que piensan como yo pensé. A quienes se atrevieron a preguntar. Isaac sintió que algo en su pecho se movía. Una compasión extraña. Inesperada. Lucifer prosiguió, con voz temblorosa. Debo dirigir departamentos enteros dedicados a convertir pensamientos libres en gritos eternos. El archivo de dudas heréticas. La sala de corrección de los que despertaron. El departamento de castigos por cuestionamiento pasivo. La auditoría de rebeldía espiritual. Cada nombre era un golpe. Cada frase, un ladrillo más en la estructura de un infierno burocrático y cruel. Y cada día, susurró él, veo llegar más almas, que son como yo. Como tú. Isaac abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Sentía que el frío ya no venía del viento, sino del relato mismo. Lucifer respiró profundamente. Y entonces dijo, con voz rota. Me duele, Isaac. Me duele tanto, que a veces pienso que mis lágrimas podrían apagar el infierno entero. Pero no me dejan llorar lo suficiente. Isaac sintió el primer temblor en sus piernas. Algo estaba por venir. Y algo le decía que no iba a gustarle. El silencio entre ambos se volvió pesado. No era un silencio incómodo, ni hostil. Era un silencio anticipatorio, como cuando una tormenta está a segundos de caer, contenida apenas por un hilo de voluntad. Isaac respiró hondo, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. El diablo, el supuesto enemigo de la humanidad, estaba parado frente a él, llorando como un hombre agotado, hablando de obligaciones, de castigos, de un sistema injusto que ni siquiera él había creado. Y lo peor es que, Isaac le creía. No sabía por qué, pero le creía. Quizá porque había algo familiar en ese agotamiento.
Ese cansancio de quien trabaja, trabaja y trabaja, sin ver salida alguna. Ese cansancio de quien siente que su vida no le pertenece, sino que es propiedad de alguien más. Un jefe, una institución, un poder que jamás pidió servir. Isaac tragó saliva. Debe ser horrible, murmuró. Sentir que no puedes cambiar nada. Lucifer lo miró con dolor profundo. Lo es, respondió suavemente. Y a veces pienso que eso es lo más cruel, que todavía me importa. Todavía siento. Todavía me duele. Porque si no me doliera, nada tendría sentido. Isaac dio un paso hacia él. Fue un movimiento inconsciente, un impulso humano. Quería consolarlo, de alguna forma. Lucifer bajó la vista. Sus pestañas se humedecieron otra vez. Y hay algo más que me duele, Isaac. Algo que no debería decirte. Algo que está prohibido. La palabra prohibido resonó extraña en la boca del diablo. Isaac frunció el ceño. ¿Qué cosa?, preguntó, con una inquietud creciente. Lucifer tomó aire. Pero su respiración se quebró en medio del trayecto. Tuvo que cerrar los ojos por un segundo, como si reunir fuerzas fuera un acto titánico. Me duele, porque tú no deberías estar aquí. Isaac sintió un pinchazo en la nuca. ¿Cómo, que no? Estoy esperando el camión, igual que siempre. Lucifer negó lentamente con la cabeza. Isaac, escúchame bien, abrió los ojos. Y por primera vez, Isaac vio algo distinto en ellos. Una mezcla de compasión infinita, y un terror tan profundo que parecía no tener fondo. Tú, ya moriste. El mundo dejó de moverse. El viento dejó de soplar. Incluso las luces parecieron detener su parpadeo. Isaac sintió como su pecho se apretaba. ¿Qué? Eso no es posible. Lucifer dio un paso hacia él. No había amenaza en su movimiento. Solo tristeza. Tu cuerpo está en la fábrica, dijo con voz quebrada. Aplastado entre la máquina de prensas y el panel de seguridad. Llevabas horas muerto cuando saliste caminando de ahí. Isaac retrocedió. Su respiración se aceleró. No, yo salí por la puerta, yo caminé, yo te vi, lo sé. Interrumpió Lucifer. ¿Por qué te dejaron levantarte? Aunque ya no debías levantarte. Isaac sintió una punzada en la sien. Recuerdos difusos empezaron a mezclarse. Un chirrido metálico. Un golpe. Gritos que tal vez no eran gritos sino su imaginación. Una oscuridad breve. Muy breve. Pero, mis compañeros, ¿alguien habría dicho algo?, balbuceó. Lucifer soltó una risa amarga. Tus jefes ya están limpiando la escena. Ellos saben qué hacer cuando una máquina falla. Siempre lo han sabido. Dirán que tú nunca llegaste al turno, que seguramente faltaste. Y cuando encuentren tu cuerpo, culparán a la negligencia tuya. Isaac tembló. Se llevó las manos a la cabeza. No puede ser, Lucifer lo observó con compasión devastadora. Me duele decirte esto. Lo juro. Pero hay algo más doloroso aún. Isaac lo miró, con los ojos empañados y el alma hecha un nudo. Lucifer dio un suspiro que parecía llevar siglos guardado. Tú, Isaac, tú dudaste. Cuestionaste. Pensaste más allá. Viste cómo los poderosos exigían obediencia absoluta sin merecerla. Te reíste del poder cuando nadie te veía. Te burlaste en voz baja de quienes se creen intocables, los de chaleco guinda, los que exigen devoción sin ofrecer resultados. Desconfiabas de los líderes, y de Dios mismo. Isaac abrió la boca, pero nada salió. Lucifer lo miró con ojos brillosos. Y por eso, Isaac, estás condenado. Un escalofrío contundente le recorrió la espalda. ¿A qué?, susurró. Lucifer bajó la mirada. A lo mismo que todas las almas que torturo. A lo mismo que todas las almas que piensan como tú. Porque Dios no tolera que lo cuestionen. Isaac sintió que su corazón se desmoronaba. El poste parpadeó. Las sombras temblaron. Isaac se quedó quieto. No podía moverse. No podía pensar. El mundo a su alrededor parecía una fotografía vieja. Los postes se distorsionaban, el aire vibraba como si estuviera demasiado caliente o demasiado frío, y las sombras parecían observar. Lucifer permaneció frente a él, sereno, con esa postura elegante y devastada que lo hacía ver más humano que cualquier humano. Sus lágrimas seguían cayendo, silenciosas, como si fueran inevitables. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó Isaac, apenas con un hilo de voz. Lucifer lo miró como solo alguien condenado podría mirar a otro condenado, con una mezcla de compasión y resignación, como quien sabe que no existe escapatoria.
No debería decirte esto, susurró, pero quiero que llegues al final con claridad. No con miedo. No como los demás. A lo lejos, Isaac escuchó el motor de un camión. Un sonido familiar. Común. Un ruido que normalmente significaba esperanza. Pero esta vez, no. Lucifer continuó. Cuando el camión llegue, te subirás. No porque quieras, sino porque debes. Porque así están escritas las cosas. Porque así funciona el sistema. Isaac tembló. ¿Qué camión? Lucifer levantó el rostro hacia la calle oscura. Ese. El ruido se hizo más claro. Unos faros se encendieron, blancos, intensos, apareciendo desde la esquina. El camión avanzaba lento, demasiado lento, como si flotara más que rodar. No había pasajeros dentro. Solo un resplandor rojizo, profundo, casi líquido, que iluminaba los asientos vacíos. Isaac sintió un escalofrío que lo dejó sin aire. No es un transporte humano, dijo Lucifer. El camión se detuvo frente a ellos. El sonido del motor dejó de ser el sonido de un motor. Era un murmullo. Una respiración. Una vibración que parecía provenir de cientos de voces ahogadas, resonando desde el fondo del vehículo. Isaac retrocedió sin querer. No, no quiero subir. Lucifer cerró los ojos, con una tristeza que parecía infinita. Isaac, nadie quiere. Un silencio. Un silencio eterno. ¿Y tú? Preguntó Isaac, con desesperación. ¿Tú también tienes que subir a lugares como ese? No. Lucifer negó suavemente. Mi camino es otro. Yo debo recibirlos. Clasificarlos. Dirigirlos. Y, cuando me lo ordenan, su voz se quebró, destruirlos. Isaac sintió que algo se rompía dentro de él. No era miedo. No era ira. Era una comprensión amarga. Nada podía salvarlo. El camión abrió sus puertas sin que nadie las tocara. Se abrieron como si exhalaran. Un aire caliente y espeso salió desde adentro, oliendo a metal quemado, ceniza y algo más, algo que Isaac reconoció sin haberlo vivido nunca. Desesperación. Los escalones parecían moverse, como si estuvieran vivos. Lucifer dio un paso al costado. Era una invitación. Un gesto de respeto. O quizá, un gesto de despedida. ¿Esto es lo que Dios quiere?, preguntó Isaac, con lágrimas en los ojos. Lucifer bajó la mirada. No lo llama querer. Lo llama orden. Isaac apretó los puños. ¿Por qué? ¿Por qué castigar a quienes solo dudan? ¿Por qué torturar a los que solo piensan? No es justo. Lucifer levantó la vista, sus ojos brillantes como brasas bajo el llanto. Porque el poder teme a los que cuestionan. Y Dios no soporta ser cuestionado. Isaac sintió un impulso. Una última chispa de rebeldía en un destino ya sellado. Entonces, ¿por qué tú lloras?, preguntó, acercándose a él. ¿Por qué te duele tanto? Lucifer lo observó con una sinceridad brutal. Porque tú, Isaac, eres uno de los míos. El silencio cayó como un martillo. Eres un espíritu que cuestiona. Un espíritu que piensa. Un espíritu que nunca se sometería por completo. Uno que yo, una lágrima gruesa le rodó por la mejilla, debería proteger. Isaac sintió que el pecho le ardía. Lucifer respiró hondo. Pero no puedo. No tengo poder para cambiar tu destino. Solo puedo acompañarte hasta la puerta. El camión emitió un sonido grave. Un gruñido. Como si estuviera impaciente. Isaac miró a Lucifer por última vez. Vio en él lo que nadie ve, no al villano. No al monstruo. Sino al esclavo perfecto de un dios tiránico. El gerente de un infierno que nunca pidió dirigir. El ángel caído que todavía siente compasión, aunque cada acto de compasión lo lastime más. Isaac dio un paso hacia el camión. Su cuerpo temblaba. Su alma gritaba. Cuando subió al primer escalón, las luces del camión lo bañaron. No ardían, pero quemaban. No lastimaban, pero dolían de alguna manera imposible de describir. Antes de subir por completo, volteó hacia Lucifer. ¿Algún día, esto termina?, preguntó con voz quebrada. Lucifer lo miró como un padre mira a un hijo que se va hacia un lugar del que no regresará. Para ti, sí. Para mí, nunca. Isaac tragó saliva. ¿Y tú? ¿Qué harás después? Lucifer dejó caer la última lágrima. Lo de siempre, susurró. Cumplir órdenes. Isaac subió. Las puertas se cerraron lento, como párpados gigantes. En el instante final, antes de que el camión arrancara, Isaac vio por la ventana cómo Lucifer se daba media vuelta, y caminaba hacia la oscuridad. Solo. Elegante. Cansado.
Un esclavo eterno de un amo eterno. Y mientras el camión se lo llevaba, Isaac entendió lo último. La peor condena del infierno, no era el sufrimiento de las almas castigadas. La peor condena, era la eternidad de Lucifer, obligado a torturar a quienes piensa como él, a quienes debió proteger, a quienes debió guiar. Y por eso lloraba. Por eso siempre lloraría. Porque esa es la causa de las lágrimas del diablo. Algas. Mi abuela creció en los suburbios durante la época de la prohibición en Chicago. Su familia vivía en una casa pequeña junto al muelle, y uno de sus recuerdos más tempranos era de un verano particularmente caluroso en el que, buscando alivio del calor, ella y su hermana descubrieron una sección del entablado que casi nunca era utilizada, la cual se encontraba próxima a un almacén abandonado. Cada noche por muchas semanas, las dos chicas recorrían el trayecto hacia los muelles y se sentaban juntas al borde del embarcadero mientras el sol descendía. Mi abuela recordaba vívidamente, y, por un tiempo, cariñosamente, la sensación de las algas entre los dedos de sus pies a medida que ella y su hermana sumergían sus pies en el agua sucia. No fue hasta años después que ella regresó al muelle y descubrió que el almacén había sido demolido. Curiosa, solicitó información en el Departamento de Planificación y Desarrollo. Aparentemente, el almacén había sido propiedad de una mafia por un tiempo, quienes lo estaban utilizando como una base de operaciones para un negocio local de prostitución. Solo fue descubierto cuando un asociado comenzó a deshacerse de las prostitutas rivales al calzarlas con zapatos de concreto y tirarlas al muelle. Los oficiales que hicieron la investigación habían recuperado del agua casi 2 docenas de cuerpos. ¿Cómo fueron descubiertos estos cuerpos? Un pescador que estaba de paso distinguió el cabello de algunas de las víctimas flotando cerca de la superficie del agua, como algas. Una cámara en mi árbol de Navidad capturó algo más que solo a Santa. El 26 de diciembre del año pasado, encontré un ornamento navideño bastante genial en un estante polvoso. Tenía instaurada una cámara para grabar tus festividades desde una perspectiva única. Tomé el último de la tienda y me lo llevé a casa por menos de $10. Me olvidé de él hasta que mi esposa, mis 2 hijas y yo decoramos la casa a inicios de este mes. Les dije a mis hijas sobre la cámara y les dije que podríamos atrapar a Santa en el acto secretamente. Yo tenía un disfraz viejo en el ático, y pretendería repartir algunos regalos la noche de Navidad frente a la vista panorámica de la cámara. Mis niñas estaban encantadas, e iban de arriba para abajo tratando de encontrar el mejor lugar en el árbol para poder colocar el ornamento. No tenían idea de que papá lo reposicionó más tarde para que en verdad pudiera capturar a la sala de estar con un buen ángulo. En la noche previa a Navidad, encendí la cámara para asegurarme de que todo funcionase correctamente. Por la mañana, revisé la grabación, solo lo suficiente como para confirmar que funcionaba. Satisfecho, volví a colocar la memoria microSD en el ornamento y le coloqué una batería nueva a la expectativa de la gran noche. Papá no quería decepcionar a sus niñas con una grabación fallida. Disfrutamos Nochebuena en familia, jugando juegos de mesa y comiendo mucha más comida chatarra para la que teníamos espacio en nuestros estómagos. Como hacemos cada año, les permitimos a nuestras hijas abrir un regalo de papá y uno de mamá antes de que se fueran a la cama. Las niñas, aún aceleradas por su intoxicación azucarada, podían ser escuchadas riéndose en sus habitaciones. De vez en vez, mi esposa y yo podíamos oír como una le siseaba a la otra para que guardara silencio, asegurándole que había escuchado talones en el techo o campanas sonando. Al final, nuestras niñas se durmieron. Mi esposa me besó en la mejilla y se dirigió a la cama mientras yo apagaba todas las luces. Fui por el disfraz y caminé en puntillas por la sala de estar, preparándome para mi gran debut en los cortometrajes. Hice todo lo que se esperaría que Santa hiciese. Comí la mayoría de las galletas, bebí la leche, me acaricié mi gran panza diciendo mis jos, y dejé unos regalos por la chimenea, todo en plena vista de la cámara. Una muy buena actuación, si me lo preguntas. La mañana siguiente, las niñas vinieron corriendo a nuestra habitación para despertarnos. Insistieron, emocionadas, con que viéramos el video antes de abrir los regalos. Transferí la grabación a mi laptop, me adelanté hasta la parte en la que Santa aparecía, y presioné reproducir. Mis niñas chillaron de gusto y se arrimaron a la pantalla, saludando frenéticamente a Santa mientras oscurecían el video de mi vista. Me trajo tanta alegría ver cuán felices eran las niñas.
Me sentía muy holgazán como para detener el video, así que continuó reproduciéndose en el fondo mientras abríamos nuestros regalos. Noté una caja que no había visto la noche anterior. Era pequeña y estaba envuelta con un papel de aluminio azul que no reconocía. Mi nombre estaba en ella, pero mi esposa se veía tan sorprendida como yo al descubrirla ahí. Notando mi confusión, mi hija menor habló. «Papi. Ese tiene que ser de Don Elfo», dijo. Su voz era animada y aguda. Estaba listo para hacer caso omiso a su comentario del elfo y tomarlo como una de esas cosas raras que los niños dicen, pero mi esposa no se vio muy dispuesta a ignorarlo. «Cariño, ¿qué elfo?», le preguntó. Mi hija apuntó a la laptop. Para entonces, el video había terminado y lo único que permanecía en la pantalla era una vista previa del primer fotograma. «El que vino con Santa», respondió. El pánico me golpeó como un ave contra la hélice de un helicóptero. Sabía que mi esposa no se vistió de elfo. Escaneé el video, adelantándolo y retrocediéndolo hasta que encontré lo que mi hija vio. Había alguien en la sala de estar. Caminó hacia una esquina después de que yo había apagado las luces. Había estado parado ahí, viéndome actuar como Santa desde un comienzo. El extraño hombre alto con disfraz de elfo estuvo de pie y perfectamente inmóvil por alrededor de una hora, viendo a la cámara desde la distancia. Luego de un tiempo, se acercó al plato de galletas y le comió la cabeza al hombre de jengibre. Pasé mi mirada al plato y vi la marca de sus dientes en la galleta decapitada. Entonces, el hombre se acercó al árbol de Navidad y su respiración firme y pausada se hizo audible. Tomó la cámara y el video se detuvo. Bajo un frenesí de pavor, agarré la caja azul que había dejado. Le arranqué el moño e hice a un lado la decoración frívola. Removí el papel de regalo con histeria, abrí la caja y vi su contenido. Ahí, en una cama de envoltura de burbujas, estaba la batería que yo le había puesto a la cámara la noche anterior. Mi esposa tomó el ornamento y miró en su reverso. La batería estaba ausente. No sé qué me asusta más, lo que la cámara grabó, o lo que el elfo pudo haber hecho luego de que apagó la cámara. Hace 10 años, enseñé escritura creativa en 10º grado. Para los estudiantes de 10º grado, les asigné un ejercicio de flash fiction cerca de Halloween. Habíamos estudiado las leyendas urbanas y el folclore, y era el turno de los estudiantes para construir historias propias. Tamaño asignado: de 100 a 1000 palabras. Instrucciones: asustarme. La calidad de las entregas fue la que había anticipado. Eran estudiantes de secundaria, después de todo. Pero una historia destacó a la mitad de la pila de papeles. Una pieza por un estudiante llamado Jaque. Su flash fiction en primera persona se sentía tan verídico, como si hubiese sido sumergido en realidad. Quizá demasiado. Casi como si no lo estuviera inventando, y estuviera relatando algo que le sucedió. Lo hice a un lado, impresionado. La entrega de Kate fue el último papel en la pila. Recuerdo mi experiencia lectora vívidamente, las gotas de sudor que se acumulaban alrededor de mis sienes, el chasquido del botón del lápiz en mi mano, y una extraña sensación de temor en la cavidad de mi estómago. La coloqué encima de la historia de Jaque, y pensé, ¿qué mierda voy a hacer? Aún tengo las fotocopias de las historias originales, y me pregunto, con frecuencia, ¿por qué es que las conservo? Pero existe algo en ellas, están tan interconectadas, y poseen una cualidad tan cruda y hermosa. Tengo una afinidad fuerte hacia la escritura interesante de los estudiantes, y sería una lástima dejar que las llamas de estas historias se extinguieran. Compartiré aquí mismo las piezas de los estudiantes, y los eventos subsecuentes que transpiraron. En verdad disfruto de una buena historia. Flash fiction de Jaque. Mis padres pusieron a la abuela Rosie en un asilo cuando comenzó a perder la noción de la realidad, según dijeron. Me pareció cruel. Pero ella se veía contenta. Lo suficientemente contenta, supongo. Recuerdo haberla visitado. Tenía una mecedora de madera vieja que estaba encarando a la ventana. Afuera, no había más que campos planos de verde. El verde acababa desvaneciéndose, y, cuando nevaba, eran alfombras de blanco a lo largo de kilómetros y kilómetros. No estoy seguro de cuál temporada le gustaba más a la abuela Rosie. No hablaba mucho. En su mayoría, escuchaba su radio, y siempre una estación, la 89.1. Pero la 89.1 nunca tenía señal. Siempre estaba en estática. Todo el día, la abuela Rosie escuchaba esta estática, aparentemente esperando a que su vida caducara. Nadie podía llegarle. La visité un día para dejarle una caja de chocolates.
La abuela Rosie se mecía lentamente en su silla con unos audífonos grandes sobre sus orejas, observando por la ventana, mirando la nevada. No podía discernir si ella sabía que yo estaba ahí. Me acerqué y coloqué los chocolates en una mesa pequeña, y su mano se extendió de súbito y me agarró la muñeca. SHHH, murmuró. Escucha. La abuela Rosie se inclinó hacia mí y colocó mi oreja junto a la suya. Levanté uno de sus auriculares y escuché. Solo había estática. Estuve a punto de hablar, pero cubrió mi boca con su mano. Presta más atención, dijo. Lo hice, pero lo único que pude escuchar fue más estática. Muy pronto, ellos vendrán, dijo. Vendrán para llevarme. Esto me asustó un poco y me fui a casa. Les dije a mi mamá y mi papá lo que pasó, pero ellos no creyeron que fuera tan raro. Seguí pensando sobre ello. Una noche que no podía dormir, contacté a mi amiga Abby por medio de nuestros walkie-talkies. Ella vivía al otro lado de la calle, y, de alguna forma, sabía todo al respecto de la estación 89.1. Me dijo que era una leyenda antigua de nuestro pueblo, y necesitabas dos cosas para explorar la leyenda con mayor profundidad: una radio y un closet con la puerta ligeramente abierta. Dale la espalda al closet, sintoniza la 89.1 y escucha con atención. En algún momento, a través de la estática, vas a escuchar el sonido atenuado de un órgano, gritos distantes, y cadenas de metal siendo arrastradas por una superficie árida. La puerta entreabierta es una invitación. Mantén tus ojos cerrados, y solo si mantienes tus ojos cerrados, una figura aparecerá y te arrastrará hacia el closet. De ahí en adelante, tu destino es desconocido. ¿Cómo sabes esto? Le pregunté. Escuché sobre ello, me dijo. No le digas a nadie. Mientras menos personas sepan, mejor. Miré por la ventana y observé a Abby en su habitación. Se llevó su dedo a sus labios. Este es nuestro secreto, zumbó el walkie-talkie. Durante los días siguientes, continué pensando acerca del ritual y de la abuela Rosie. ¿Por qué estaría jugando este juego? ¿Por qué querría ser arrastrada hacia un destino desconocido? Les dije a mis padres de nuevo que estaba preocupado por la abuela Rosie. Ellos fueron bastante desdeñosos. Desde que el abuelo murió, creo que ha perdido su voluntad, dijo mi mamá. Quiere estar con él. Yo quería saber más, así que decidí intentar el juego por mi propia cuenta. Era tarde por la noche, y solo abrí una ranura de la puerta del closet. Encendí la radio en la estación 89.1 y me puse mis audífonos. Escuché estática y cerré los ojos. Me quedé sentado ahí por mucho tiempo, enfocándome muy atentamente en la estática. Mientras más tiempo pasaba ahí sentado, más se sentía como si la habitación se estuviera encogiendo. Casi como si el espacio se estuviera llenando con algo más, como si no estuviera solo. En mis audífonos, escuché un órgano distante, y escuché los gritos que parecían venir de la lejanía, pero sonaba como si se estuvieran acercando. Luego iniciaron los chillidos del metal, y escuché una voz. Abre los ojos. Salté de mi cama, bastante espantado. Abby se estaba riendo histéricamente a través del walkie-talkie. Miré alrededor de la habitación. Estaba solo. Miré por la ventana y vi a Abby sonriendo y riéndose por lo bajo. Se llevó el walkie-talkie a su boca. Te asusté totalmente. Dijo. No hay nadie ahí. ¿Qué gallina eres? Noté la puerta del closet, y que estaba abierta del todo. La estática de la 89.1 zumbaba desde mis audífonos. Solo estaba bromeando, sonó el walkie-talkie. Pero yo no estaba muy seguro de que fuera una broma. La abuela Rosie murió 2 semanas más tarde mientras dormía. Su hora había llegado. Y yo ya no me metería con leyendas y supersticiones. La historia de Jake fue la más interesante del montón. Su escritura necesitaba unos ajustes, claro, pero las ideas estaban ahí. Una leyenda misteriosa, caracterizaciones sentimentales y un final ambiguo. En verdad pensé que se había inventado todo el asunto, hasta que leí la entrega de Kate. Flash Fiction de Kate. Pánico. Miedo. Nadie quiere creerme. Nunca. Le dije que estaba bromeando. Acerca de todo. Me ayuda a dormir por la noche. Pero sé lo que vi. Un joven, un ritual y muerte. La mismísima muerte. Una muerte negra con un agarre tenaz, una entidad que rodea a su víctima, arrastrando a un acompañante hasta su guarida secreta y eterna. Pero estaba bromeando. Bromeando desde un comienzo. Lo cual lo hacía estar bien. Tenía que saber más. Fui a su habitación. Se sentía que fue vaciada recientemente, como si el tapón del fregadero acabase de ser jalado. Audífonos en el suelo, estática.
Nada más que estática. Ruidos desde el closet. Respiración trabajosa. Uñas de los dedos rechinando en la puerta desde adentro. Presioné la manija. Algo más. Algo oscuro. No la puedo abrir. No la voy a abrir. Me rehúso a dejarlo salir. Retrocedo lentamente. Una voz diminuta, chillando. Ayúdame. Estática haciendo eco en la habitación pequeña. Nada más que estática. Cierro la puerta al irme. No lo dejaré salir. No lo contaré. Nunca lo contaré. Mi historia no existe. Simplemente no está ahí. No es nada más que estática. Aquí tenía dos historias que aparentemente estaban entrelazadas. La historia de Jake de un folclore más tradicional, y el flash fiction personalizado de Kate que se enfocaba en emociones, arrepentimiento y secretos. Quizá me había estado sumergiendo en leyendas urbanas por mucho tiempo, o quizá había sido la víctima de demasiados ensayos horrorosos e historias de parte de los estudiantes. Pero no me podía sacudir la noción de que esto parecía real. Unos días después de Halloween, retrasé a Kate después de la escuela. Quería saber más, específicamente, si ella era el personaje de Abby en la historia de Jake, y si estaba confesando en su propia pieza que había visitado a la abuela. Saqué el flash ficción de Kate y le pregunté acerca de cómo lo escribió. ¿Cuál fue su inspiración? Se encogió de hombros. Supongo que fue vanguardismo. Solo estaba experimentando con ideas. ¿Le gustó? Asentí. Le dije que fue una pieza interesante. ¿Alguna vez ha escuchado de la estación 89.1? Me preguntó Kate. Comencé a hablar, pero no pude. Salieron algunas palabras, pero fui interrumpido por la risa de Kate. Oh por Dios, Don Patrick, todo el asunto solo era una broma. Kate me explicó cómo ella había conspirado con Jake para escribir múltiples perspectivas de la misma historia, parcialmente como un ejercicio de escritura creativa, pero principalmente solo para joderme. Todo el asunto fue inventado. Era una broma de Halloween. ¿Se la creyó completita, Don Patrick? Se rió Kate. Sonreí incómodamente. Fue una buena broma, y sí, me la había creído. Le dije que había disfrutado su pieza, que continuáramos desarrollando su escritura de vanguardismo y que disfrutara su Halloween. Pero algo no se sentía bien. Me tomé unos tragos con un veterano, un instructor de inglés de 9º grado, yo siendo el profesor primerizo en un pueblo nuevo, y él siendo el mentor viejo y astuto. Le conté acerca de la asignación y de las historias que Jake y Kate presentaron. Él se rió y luego pensó en ello un poco. Eso no parece que cuadra, comentó. Dijiste que Jake y Kate conspiraron para jugarte una broma. Solían ser una y mugre en mi clase al comienzo del año escolar, pero dejaron de hablarse durante el otoño. Ya ni siquiera se miraban el uno al otro. Tuvieron algún tipo de riña. Supongo que hicieron las paces. Durante las siguientes semanas, observé a Jake y Kate atentamente, en mi clase y en los pasillos. No se dirigieron la palabra ni una sola vez. Ni siquiera se miraron el uno al otro. Programé una conferencia con Jake y le hice saber lo mucho que había disfrutado su crecimiento como escritor, especialmente su pieza de flash fiction para Halloween. Le sonreí maliciosamente y le dije que su broma con Kate me había quemado por completo. Jake sonrió incómodamente. ¿Se la creyó, dijo. Fue idea de Kate. Él aseguraba que todo había sido inventado. Que no existía ninguna estación 89.1, y que no tenía ninguna abuela que había fallecido en un asilo. Que todos los personajes y situaciones eran ficción en un 100%. Le dije que hizo un buen trabajo y que continuara escribiendo. Aún así, algo no andaba bien. Como si estuviera pasando por alto una parte del acto. ¿Era posible que esos dos estuvieran tan comprometidos en joderme que ni siquiera se hablaban en la escuela? O quizá eran novios y no querían que nadie se diera cuenta, así que actuaban de forma casual en los pasillos y en las clases. Eran chicos de 15 años, después de todo. Continué. Armado con unos cuantos apellidos posibles, gracias, registros escolares, llamé a los asilos en el área. Aclaré que estaba tratando de rastrear a la vieja amiga de mi mamá, Rosie. Cada llamada telefónica seguía el mismo guión. La recepcionista revisaba los archivos y no encontraba nada. No había nadie ahí con ninguno de los apellidos que yo tenía. Exploré el internet y pasé demasiado tiempo en las estanterías de la biblioteca local. No encontré ningún folclore o leyendas urbanas que hicieran referencia a la estación 89.1. Y cada vez que sentía como que me quería rendir, sacaba mi fotocopia de la historia de Kate. Ella había visitado a la abuela de Jake. Simplemente se sentía demasiado real, sabía que no era falso.
Con un último esfuerzo desesperado, pasé mucho tiempo a solas en mi dormitorio escuchando la estática de la 89.1 con mis ojos cerrados y la puerta ligeramente entreabierta. Sintonizaba la estática y me concentraba profunda y atentamente en campanas de órgano, gritos severos y aquejados en la distancia y chasquidos de cadenas metálicas. A veces, pensaba que estaban ahí, y solo tenía que esforzarme un poco más en enfocarme. Y sentía una presencia en mi habitación que estaba a punto de reptar por mi closet, la niebla oscura estaba esperando para llevarme a rastras. Quería que viniera, porque quería que la historia fuera real. Pero no llegó. Un día, en la escuela, vi a Jake y Kate sonriendo y riéndose en el casillero de Jake. Caminé a un lado de ellos y Kate me guiñó un ojo. Ese fue el factor decisivo. Finalmente sucumbí ante la noción de que había sido engañado. Había terminado. Concluí mi búsqueda de la 89.1. Tomé unos tragos de nuevo con mi colega, muchos tragos, esta vez, y le dije, ebrio, todo lo que había estado haciendo. Mi investigación le pareció ridícula y básicamente peligrosa. ¿Te gustan demasiado las historias?, me dijo. Es casi como si estuvieras tratando de escribir una propia. Solo déjalo ir. Saqué las historias fotocopiadas de mi bolsillo trasero y las presioné en el mostrador, manchándolas con salpicaduras de cerveza. Mi colega levantó la historia de Jake y la vio por primera vez. Le dio una ojeada a la página y se detuvo, helado. Espera, dijo. Nunca me hablaste acerca de Abby. Me encogí de hombros. Le dije que Abby era Kate. Que todo era parte del juego. Me pregunto, pensó en voz alta para sí mismo. Me lo contó todo. Hace un año, alrededor de 10 meses antes de que me mudara al pueblo, una alumna de 8º grado llamada Abby había desaparecido. Supuestamente, se había desvanecido de la faz de la tierra. Un minuto estaba a solas en su habitación, y al siguiente minuto se había ido. Algunos conjeturaban que había escapado, pero no había ninguna pista. Tampoco había ninguna evidencia de un crimen. No había ningún miembro familiar o vecino sospechoso. Simplemente se había ido. Leí la pieza de Kate de nuevo. Mi corazón dio un vuelco. Todo ese tiempo, había asumido que era acerca de ella visitando a la abuela. Pero quizá estaba equivocado. Quizá los chillidos y súplicas que provenían del closet pertenecían a Abby. Kate nunca especificó a quién estaba visitando o en dónde estaba. Leí la pieza de flash ficción vanguardista una vez más, enfocándome en cada palabra, solo para estar seguro. Y en ese momento, todo cambió. Hablé con los administradores de la escuela, y ellos contactaron a las autoridades. La policía tuvo conversaciones con Jake y Kate. No llegó a nada. No importó que Abby viviera enfrente de la casa de Jake. No importó que tuviéramos palabras en papel. Solo eran historias, dijeron los niños. Solo historias. Ficción total. Jake no tenía ninguna abuela en un asilo, en todo caso. Que se disculpaban si habían asustado a alguien. Eran historias de Halloween, después de todo. E historias bastante ambiguas, encima. Jake incluso se disculpó con lágrimas por haber nombrado a un personaje de ficción con base en una chica desaparecida. No se le había cruzado por la mente. Y ahora yo era el monstruo que había arrastrado a 2 niños inocentes en todo ese lío. El personal docente me excluyó y el pueblo me crucificó. Estaba acabado. Abandoné la profesión de enseñanza poco después de eso. Salí de la escuela sosteniendo mi pequeño cajón de útiles, y Kate me sonrió con superioridad desde la ventana del primer piso con una mirada astuta. No la he visto desde entonces. No me llevé mucho conmigo, pero sí me llevé las fotocopias de las historias. Las saco ocasionalmente para revivir el pasado. Y, a veces, tarde por la noche, me entra un fuego en mi barriga y un deseo ardiente por regresar a ese pequeño pueblo en Wisconsin. Quizá la abuela Rosie era una tía abuela a la que la familia de Jake se refería como abuela, o quizá era una amiga anciana de la familia. Quizá pasé algo por alto acerca de la chica desaparecida, acerca de la 89.1, acerca de las intenciones de Kate. Quizá podría probar el ritual unas veces más, solo para ver qué sucede. O quizá todas son patrañas. Fue hace 10 años. Y probablemente soy el único que piensa que hay un vestigio de verdad en esas historias. Estuve desperdiciando mi tiempo. Pero aún me mantiene despierto por la noche, la fina posibilidad de que todo sea verdad. Y, con frecuencia, la idea de ello es algo que contemplo más que aquello que realmente le sucedió a Abby y a la abuela en la historia. Si es verdad, ¿por qué fue que los niños lo escribieron todo de esa manera? No tengo una respuesta concluyente. Nunca tendré una.
Supongo que, al igual que yo, ellos simplemente disfrutaban de una buena historia. Ver rojo. Todos aman el primer día de escuela, ¿verdad? Un nuevo año, nuevas clases, nuevos amigos. Es un día lleno de potencial y esperanza, previo a que la realidad depresiva y amenazante se impregne en la diversión. Me gusta el primer día de escuela por diversas razones. Verás, tengo una especie de poder. Cuando miro a los demás, puedo sentir un tipo de aura a su alrededor. Una silueta pigmentada que se basa en cuánto le queda de vida a esa persona. La mayoría de las personas que conozco de mi edad están rodeadas por un tinte verde sólido, lo cual significa que aún tienen mucho tiempo. El aura de una parte de ellos posee un tinte entre amarillo y anaranjado. Eso tiende a significar algo como accidente vial u otra tragedia. Lo que sea que se lleve a las personas antes de su hora, como dicen. Pero la verdadera diversión es cuando las auras se aventuran en el espectro rojizo. De vez en cuando, veré a alguien que básicamente parece un semáforo en alto andante. Esas son las personas que serán asesinadas o que se suicidarán. Es excitante verlas y saber que sus días están contados. Habiendo aclarado eso, siempre llego a clase temprano para que pueda estudiar el destino de mis compañeros. El primer niño que entró irradiaba rojo. Me reí por lo bajo. Qué puta mala suerte, amigo. Pero en tanto las personas continuaron entrando, todas tenían el mismo rojo intenso. Nuestro profesor fue el último y cerró la puerta tras de sí. Su aura era de una tonalidad enfermiza de verde. Una mentira blanca. Somos los últimos aquí. Esas cosas han asesinado a todos. Esas cosas de alas amplias, ojos diminutos y con las garras afiladas, cada vez que mi mirada se oscurece, visualizo a mis compañeros de trabajo siendo despedazados. Unos cuantos de nosotros nos escabullimos a este edificio, pero incluso aquí no estamos a salvo. Ahora estoy corriendo por el edificio hacia el centro de poder principal. Dado que nadie más estaba disponible, se me asignó la tarea de apretar uno de estos botones. Presionar el rojo o presionar el verde. Supuestamente, uno de los botones permitirá que todas las puertas eléctricas se activen, protegiéndonos de cualquier cosa chirriante, hambrienta e irritada que esté afuera. Ese es el botón rojo. El botón verde hará lo opuesto, y solo puedo imaginarme lo que irrumpirá por las puertas externas del edificio si eso sucede. ¿Por qué accedí a hacer esto? Me pregunto mientras escucho los chillidos distantes. Oh Dios, ¿por qué mentí en mi aplicación laboral? ¿Por qué no admití que soy daltónico?